¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles. Iniciamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Sin miedo, así fue como dijo el mandatario Rodrigo Chávez, que asistirá este viernes a la comisión legislativa que analiza el levantamiento de su inmunidad. La comisión especial aprobó este miércoles una moción para solicitar una copia de... Lanzó algunas invitaciones para la ocasión. Carlos, lléguese para que le pueda contestar preguntas a mi representante legal y verme a la cara. Lléguese, lo invito el viernes. Orlando Aguirre, si quiere llegar, bienvenido también. Pero esto no se queda así. La diputada oficialista Pilar Cisneros pidió respaldo para el mandatario. Este viernes 22 de agosto tendremos la oportunidad de demostrar que nuestro apoyo a Rodrigo Chávez es genuino y patriota. Sí, juro. Todos juntos, desde aquí afuera de esta Asamblea Legislativa, vamos a hacer retumbar nuestras voces de apoyo al presidente Chávez. Los esperamos este viernes 22 de agosto a partir de las 8 de la mañana. La comisión aprobó solicitar a la Fiscalía General una copia de la declaración de Cristian Bulgarelli contra Chávez Robles. Cabe recordar que la Fiscalía presentó la acusación por la investigación de un contrato hecho aparentemente a la medida de la empresa RMC, la productora SA, en donde se habría cometido un delito de concusión. En ese sentido, se habría inducido a Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial al coimputado de apellido Cruz con un monto de $32,000. Y siempre en el ámbito legislativo, los legisladores de la Comisión de Hacendarios presentaron una moción para reintegrar 24.000 millones de colones del segundo presupuesto extraordinario. Con esa medida y en caso de aprobarla, los legisladores esperan garantizar el dinero para becas y pensiones. Los diputados de la Comisión de Hacendarios presentaron una moción en busca del reintegro de 24.000 millones de colones para garantizar el pago tanto de becas como de pensiones del régimen no contributivo. Los legisladores cuestionan el desvío de fondos hacia la construcción de un... todavía más común. De acuerdo con expertos, las redes sociales a nivel mundial son sitios donde se emiten discursos de odio. Afortunadamente en Costa Rica esto disminuyó. Los discursos de odio en Costa Rica vienen desacelerando su crecimiento, es decir, sí crecen, pero estos últimos años a un menor ritmo. Sin embargo, si comparamos los datos desde el año 2021, el incremento es de un 400%. Imagínese usted que en el año 2021 encontramos cerca de 500.000 de mensajes de odio, violencia, discriminación en redes sociales, y ya este 2025 superamos los 2.1 millones. Muestra de esto es que los costarricenses hacen caso omiso cuando les suceden estas situaciones. Yo pienso que lo mejor es ignorar, porque si usted le da seguimiento termina en un pleito. No darle pelota, no hay que darle 5 minutos de fama a quien no se lo merece. Eso es una falta de respeto. La gente con educación o sin educación opina y a veces no tienen bases, ¿me entiende? Simplemente lo usan. Según un estudio de Naciones Unidas, la red más violenta es X y la más segura es Instagram. Hay que mediar mucho los contenidos, ¿verdad? Hay que tratar de evitar las confrontaciones, me parece, atenuar en la medida de lo posible los conflictos. Sé que no es fácil porque estamos en una época de mucha distorsión, de mucha dificultad para conversar y para dialogar. Pero creo que esa es la base de una estrategia conducente a bajar los discursos de odio. Según el sociólogo, la redistribución de los temas opaca otros que se desarrollan desde años atrás. Bueno, y a propósito de este tema, vamos a conversar sobre la proliferación de la violencia y también estos discursos de odio que dominan las redes sociales a partir justamente de datos del informe de discursos de odio y discriminación 2025 que fue presentado por las Naciones Unidas de Costa Rica. Este es un tema que hemos abordado en nuestras distintas plataformas, en Extra Radio también, porque para nosotros como grupo y como medio de comunicación es importante reflexionar sobre este tema y justamente no reproducir mensajes que puedan ser catalogados como violentos ni generar tampoco información que vaya a
provocar más odio y violencia de la que ya existe en las redes sociales y en diferentes lugares. Y para ampliar justamente sobre este tema, tenemos hoy en nuestra mesa de análisis, a quienes agradecemos mucho, por cierto, por estar acompañándonos, a doña Ingrid Naranjo, psicóloga. Muchas gracias, doña Ingrid, por acompañarnos, y también a don Cristian Bonilla del Observatorio de Comunicación Digital y vicerrector de Innovación de la ULatina. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar esta conversación. Ahí veíamos los datos justamente de este informe que, a ver, no nos sorprende, porque yo creo que todos somos testigos de estos discursos y estos comentarios negativos que estamos viendo, pero sí es interesante desmenuzar un poco los datos que estamos viendo. Don Cristian, tal vez para empezar con usted, nos llama la atención que X es de las redes sociales, según donde nos mencionaba este informe, donde se presenta y se determinó que hay mayor cantidad de mensajes de odio, porque en esta red, ¿por qué? Más bien, sería que en esta red se concentra mayor la cantidad de comentarios negativos. ¿Es por el formato? Creo que hay un poco más de anonimato también. ¿Qué es lo que nos lleva a ver este nivel de violencia acá? Sí, es muy interesante el comportamiento de las personas normalmente en la red social X o anteriormente Twitter, porque es una comunidad pequeña en el país. Son poco más de 400,000 cuentas que existen registradas en Costa Rica, pero aún así, precisamente el formato de esta red social es para poder conversar y debatir temas. De hecho, que fue conceptualizada de esta forma para que se puedan discutir muchos temas. Pero el tema pasa, sobre todo que en X la gente llega realmente con ganas de ir a pelear. Usted puede poner, si quiere, en este momento, buenas noches a todos los televidentes, y alguien rápidamente va a llegar a pelear. Es decir, buenas noches ¿de qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué está tan contenta? ¿Y qué hace el asunto? Y comienza porque ahí ya la red social por sí sola tiene esas características de discutir, pero además tiene otro elemento. Es una red social para escribir, no es para subir fotografías, no es para compartir la vida personal, la vida profesional, es para ir a hablar. Entonces, en esta dinámica, los sistemas que recolectan precisamente este tipo de estudios hacen que se pueda generar mucho más volumen, y claramente cuando se identifican palabras violentas, de odio y demás, como lo hace este estudio, pues obviamente el sistema tiende a recolectar mucha más información, prácticamente por las características, pero además por la esencia misma de la red social. Así es, doña Ingrid, y bueno, la ONU además en esta comunicación que están enviando de este informe lanza una advertencia. Ellos dicen, si Costa Rica no revierte esta tendencia, aunque ha tendido como a disminuir en algunos temas, los discursos de odio, violencia y discriminación, los datos van a tener un costo para las personas, para el Estado, para la democracia. ¿Cuál es el riesgo de que este tipo de expresiones ya lleguen a manifestarse en otros ámbitos? Sí, el riesgo es que ese impacto no solamente es en esos ámbitos, sino en el tema de salud pública a través de la salud mental. Lo que se ha venido estudiando, y sobre todo este año, que ha sido muy interesante, cómo se ha venido marcando la tendencia. Incluso Europa lanzó en junio precisamente de este año, en 2 países con inicio, en Bruselas y en España, lo que se llama una campaña que dice el odio marca. Y está precisamente centrando a las personas como ese eje donde su salud mental es la que más se ve impactada. Entonces, ese reto, esa alerta que nos manda este informe, lo que nos dice es preste atención a toda esa sintomatología que se presenta a través de esos espacios donde estamos viviendo la mayor parte de nuestras vidas, que son los espacios digitales, donde la salud mental se ve afectada por estar continuamente recibiendo esos mensajes. No solo los que lo emiten, sino los que recibimos y leemos además. Sí, el impacto es para todas las personas. Cuando usted está expuesta a situaciones de violencia que empiezan por estos mensajes de odio, que son violencias, que están marcadas, como bien lo explicaba el compañero, en términos de cualquier cosa que usted diga, cualquier interacción que usted ejecute a través de su vida digital, puede y va probablemente a recibir más descargas de discriminación, de odio, de violencia, de enojo, que de buenos motivos. Esto va marcando tanto a la persona que lo genera, porque desde que lo genera ya no se está hablando de una situación de su salud mental y del comportamiento, que es por la cual deposita ahí esos espacios con esa tendencia marcada a esos mensajes. Y quienes los reciben, directa o indirectamente, también tenemos un fenómeno de impacto. Y digo indirectamente porque yo puedo ser la persona receptora de ese mensaje, pero cuando yo lo traslado a mis amistades, a mi círculo, fuera del entorno virtual, e incluso ahí mismo, estoy exponiendo a esa violencia a esas otras partes. Entonces, esto es como una gotita que cae y tiene una onda expansiva. La salud mental de todos, por eso le hablé de salud pública. Qué interesante. Bueno, vamos a ver justamente unos gráficos que tenemos con estos datos que menciona el informe, donde vamos a ver
¿Cuáles son los principales hallazgos? Por ejemplo, X es la red social en la que se generan más discursos de odio, como bien lo estábamos conversando, seguido de Facebook, Instagram y Reddit, que hablábamos ahora fuera de cámaras, que probablemente aquí no sea tan conocido, pero que también se utiliza mucho en otros países. Y ahí vemos el porcentaje de cuál es esta interacción y cuáles son los comentarios negativos, de odio, como bien lo mencionan en el informe. Pero también hay algunos temas específicos en los que se aumenta muchísimo la generación de este tipo de comentarios violentos y negativos. La distribución por volumen, según segmenta este informe, es que en primer lugar se encuentran los comentarios de política y realidad nacional. Y eso nos lleva tal vez a una pregunta que les voy a hacer ahora. Nos acercamos y estamos ya en un panorama de campaña política. El segundo tema es género, también que provoca la mayor cantidad de comentarios en esta línea, xenofobia, y ahí va disminuyendo un poco también el porcentaje. Sin embargo, siguen emitiéndose juicios al respecto sobre orientación sexual, racismo, discapacidad, religión, el choque generacional y temas de Agenda 2023. Estos son los datos que se desprenden de este informe que presentó la ONU. Pero justo hacíamos entonces esta consulta que quería decirles a ustedes. Don Cristian, nos acercamos estamos en campaña política, pero viene la etapa más fuerte. ¿Cuál ha sido la tendencia en otras campañas y qué podemos esperar? Porque por acá disminuyeron un poco los comentarios, pero ¿qué nos espera, lamentablemente? Sí, estamos precisamente en el Observatorio de Comunicación Digital revisando precisamente el volumen de la conversación enfocada en temas de política. Y lo que nos llama poderosamente la atención es que cada vez que hay, obviamente, temas polémicos, esto propicia de alguna otra manera la discusión y esa discusión se transmite después en redes sociales y después de ahí viene la violencia. Hemos venido analizando incluso, por ejemplo, violencia digital hacia las mujeres en política, lo cual es muy interesante porque no es que no haya violencia digital para los hombres, solamente que se maneja muy diferente. Por una parte, los hombres son tratados a nivel de violencia solo como corruptos, es un poco como los argumentos que se dan a nivel de redes sociales. En el caso de las mujeres en política profundiza mucho más otros temas coyunturales. Por ejemplo, hablamos de, la gente le dice, bueno, ¿por qué no se devuelve a su casa, por ejemplo, a atender a su esposo y a sus hijos? Ese tipo de elementos, normalmente hacia los hombres no hay ese tipo, digamos, de ataques, o incluso ataques al físico, a la edad, por ejemplo, de las mujeres en política. Y lo que se aproxima, pues bueno, lamentablemente va a ser, y ojalá, yo espero equivocarme, pero lo que la experiencia nos dice, sobre todo de revisar este tipo de procesos, es que cuando ya comienza la campaña política, comienza obviamente la discusión, pero además acercándonos ya a la fecha de la elección y sobre todo con los primeros debates, claro, van a surgir realmente estas discusiones, que no hay nada de malo en el tema de discutir a nivel de redes, pero cuando se traspasa de los comentarios negativos a violencia es lo que realmente preocupa, y la experiencia lo que nos dice es que sí, va a venir en aumento y en temas muy sensibles como los que hemos conversado. Lamentablemente, ojalá que no, eso es lo que queremos generar con estos espacios y con estas conversaciones que nos lleven a reflexionar. Doña Ingrid, y es que creo que hay una línea muy delgada, porque muchas personas justifican que están expresando su opinión, que es libertad de expresión, que pueden decir lo que quieran, pero ¿es realmente así o puedo estar violentando a otras personas con lo que estoy diciendo o escribiendo? Bueno, en el derecho están las responsabilidades. Entonces, en este libre albedrío y en esta posibilidad de expresión efectivamente que tenemos como un país democrático, como un país de libertad y de derechos humanos, cada una de las acciones va a tener una consecuencia. Entonces, si yo escojo utilizar mi voz desde la violencia, desde el odio, desde la recriminación, yo tengo que entender que eso va a tener una consecuencia. Y que esa consecuencia puede tener incluso hoy contenidos de carácter legal. Legal en lo penal, legal en el uso inadecuado de los espacios digitales, ¿verdad? Y hay toda una legislación que habla sobre la violencia en los entornos digitales y las consecuencias que tenemos por utilizar estos. Ahora, este tipo de manifestaciones han existido siempre, desde que somos personas. El tema es que como ha migrado nuestra vida de lo presencial a lo digital, hemos utilizado las herramientas y los espacios para también violentar ahí. Entonces, eso tiene una consecuencia y hay que revisar y hay que validar que efectivamente en el uso de mi derecho vienen las consecuencias y las responsabilidades por ello. Y lamentablemente en este escenario que ustedes han venido marcando, no solo desde el observatorio, sino desde la posición que tienen ustedes como medio de comunicación, lo que se vaticina lamentablemente es que si van a haber elecciones donde
el proceso va a estar marcado por la violencia, va a ser este. Y eso va a estar muy determinado también en los entornos virtuales. Ya teníamos una tendencia en los últimos años donde estos espacios virtuales han determinado las discusiones, los debates, ¿verdad? Tuvimos unas elecciones donde se empezaron a utilizar como novedad y como tendencia hacerlos a través de streaming, utilizarlos en vivo. Bueno, hoy ya eso está sentado en la vida. Y probablemente ahí es donde se vaticina que vamos a utilizar a través de lo que usted también nombró, el anonimato, el uso de los elementos que permiten la virtualidad, como tener un montón de troles, de personas fantasmas, de perfiles falsos, para poder hacer uso de ese libre albedrío, de esa libre expresión, pero desde el anonimato. Eso no resta responsabilidades. El tema es que el impacto que vamos a ver es muy fuerte, no solamente en términos de la salud pública, sino de la validación social, que es un mensaje que estamos dando que no es nada bueno para las juventudes, para la niñez y para las nuevas generaciones, donde se dice que así se habla, que así se dialoga, que así se transmite la comunicación, y eso no podemos permitirlo. Completamente de acuerdo. Don Cristian, ¿y cuáles son las restricciones que establecen las redes sociales? ¿Hay alguna manera de poder evitar, de poder denunciar este tipo de comentarios que se pasan de tono definitivamente? Bueno, estamos viviendo una época muy compleja en ese sentido, porque precisamente cuando Elon Musk compró la red social Twitter, la transformó en X, liberó por completo la moderación que tenía la red social. ¿Y qué significa que quitó la moderación? Bueno, que básicamente cualquier persona puede decir lo que quiera en este momento. Y precisamente arrancando esta administración en Estados Unidos, también Meta, en este caso Mark Zuckerberg y todo el complejo de redes sociales en Meta, tomó la misma decisión. Entonces, no hay nadie que de una u otra manera esté moderando las conversaciones. Los usuarios pueden denunciar algunos contenidos, pueden decirle a la red social, este contenido, por ejemplo, es ofensivo, es racista, es sexista, pero van a pasar bastantes días, digamos, que el contenido se queda ahí. A diferencia de antes, que había, por lo menos en X, un equipo de moderación. Habían humanos e inteligencia artificial, las dos cosas funcionando al mismo tiempo. Igual en Meta, gente que estaba revisando videos, contenidos, y de una u otra manera, con inteligencia artificial, iban filtrando inmediatamente contenidos violentos. Y en el caso de X, pues bueno, había también equipos de moderación dedicados a eso. Con la nueva administración y los nuevos dueños, pues no, ellos dijeron que la red social está libre totalmente de escribir lo que la gente quiera. Como bien indicaba la psicóloga, hay leyes y ya en el país tiene también algunos temas en este sentido. Pero bueno, detrás del anonimato de un seudónimo, la gente también escribe lo que quiere y en ese sentido, pues bueno, le hace muchísimo daño, sobre todo a los procesos democráticos que de una u otra manera deberían ser de deliberación de ideas, discusión acerca de los temas país, y terminamos en otro tipo de discusiones que no aportan en nada realmente a la solución de los problemas del mismo país. Como los comentarios sexistas que usted mencionaba ahora, por ejemplo. Así es. Doña Ingrid, y me lleva a otra consulta también, porque creo que muchas veces nos lo hacemos cuando estamos viendo en las redes sociales. Este comportamiento de personas, podemos ver incluso usuarios que reiteradamente están todo el día comentando todo tipo de perfiles y haciendo ese tipo de comentarios. Esto puede ser un comportamiento patológico, no sé si podríamos decirlo así, digamos, que se genera a partir de este modelo de las redes sociales. Sí, lamentablemente lo que hemos visto en los estudios sobre por qué es que las personas actúan así, cuál es el trasfondo que hay en estas conductas, tenemos un montón de situaciones que se derivan desde cualquier comienzo de la violencia. Este patrón se manifiesta y se mantiene. Son personas frustradas, son personas que odian, son personas que tienen ya una necesidad de expresarse desde ahí, porque es lo que han aprendido, porque es con lo que de alguna manera también se regocijan cuando hablamos ya de cuestiones más patológicas, más de enfermedad, de un trastorno, de una situación de fondo que debe ser analizada. Y son esas personas que no sienten culpa, que más bien esto les genera una adrenalina, es con lo que se sienten bien. Bueno, si entramos ahí, hay un montón de manifestaciones que van a ser bien difíciles de controlar. Pero eso ha venido cambiando tanto que hay una normalización. Entonces ya no podemos pensar que es un tema de un rasgo de personalidad o que es un rasgo de enfermedad, del comportamiento, de la salud mental, sino que hay una cotidianización, hay una normalización, se ha enseñado que esta es la forma de comunicarnos. Entonces, hoy dejamos de ver más patrones que tienen que ver con situaciones expresas de salud mental y vemos más un tema social, donde se valida, donde se normaliza, donde se dice así es la forma
en la que nos comunicamos, y ahí es donde más nos llama la atención. Porque al decir que esto es normal, porque al decir que esto se vale, estamos enseñando cosas que en la convivencia social no son bien vistas y que van a tener consecuencias que van a repercutir no solamente en lo social, en lo legal, sino en la salud mental. ¿Cómo revertimos esos patrones? ¿Cómo hacemos un cambio en el sistema de pensamiento, de emoción, de convivencia de las nuevas personas y de nosotros mismos que hemos adoptado eso como una normalidad? Es que si a mí me gritan, yo grito, es que si a mí me maltratan, yo maltrato. Y utilizamos además los emojis de una manera muy violenta. Entonces hemos minimizado cómo esta forma de comunicarnos, que es absolutamente violenta, es normal. Y ahí es donde entramos con preocupación los profesionales de la salud mental, porque vemos un cambio en el sistema de comportamiento, en el sistema de creencias y además en la afectación emocional que esto tiene, porque así es como tendemos a comunicarnos. Reactivo, esto nos preocupa, totalmente. Claro, es reactivo, además está normalizado. Hay personas que no consideran que hay nada malo en actuar así. Y si sobre eso tenemos mensajes de personas importantes que dicen que así es y lo validan y además autorizan hacerlo, el reto que tenemos es menudo en términos de cambiar esos comportamientos y de poder socializar que la comunicación no violenta la realidad. Vamos a ver también y a compartir con nuestros televidentes el extracto de la conversación que tuvieron nuestros compañeros de Extra Radio esta tarde, porque como bien lo mencionábamos, hemos querido abordar este tema en nuestras distintas plataformas con algunos expertos quienes también nos dieron su comentario acerca de este informe. Vamos a escucharlos. Claro, como organización que nosotros defendemos derechos humanos de las personas LGTBIQ, migrantes, ya lo mencionaba, vemos con preocupación esta situación, ¿verdad? Este aumento de discurso, pero aquí el mensaje es claro, ¿verdad? El hecho de tener acceso a una red social que nos permite poder escribir o redactar lo que queramos o que deseamos decirlos, ¿verdad? Pienso de que aquí es el tema de seguir fortaleciendo esa empatía, de que al momento que redactemos, si tenemos esa posibilidad, el mensaje sea asertivo, sea de una manera objetiva, que no promueva la violencia y no estemos como en un dime que direte, por decir, sino que no sea confrontativo, ¿verdad? Pero muchas veces las personas somos reactivas, ¿verdad? Y esto es lo que viene a provocar este tipo de situaciones. Bueno, y vamos a ver cómo también, además, a nivel político y de género, como bien lo mencionaban, se reproducen este tipo de discursos de odio. Se ha visto que, bueno, las mujeres tienen mayor probabilidad, más que todo mujeres que están en política, de recibir discursos de odio. Actualmente, bueno, se han estado tratando de tomar medidas como la ley de la violencia contra lo que es contra la mujer, además de lo que son las políticas, ¿verdad?, en contra la violencia política, pero el problema está en la regulación en redes sociales. Es muy común llegar a ver en redes sociales como la mayoría de comentarios que reciben las, por ejemplo, diputadas, llega a ser más de cómo se ven, cómo visten, cómo hablan o hasta quién fue su ex esposo. Entonces ahí es donde hay un tema medular. Se ve muy común atacar a la persona. Bueno, y se nos va acabando el tiempo ya finalmente, pero no quisiera irme sin que antes nos dieran alguna recomendación, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer, don Cristian, desde el punto de vista técnico de manejo de las redes sociales, si no reproducir tan siquiera, si no dar un like? ¿Cómo es que funcionan, verdad, estos algoritmos para no convertirnos nosotros también en parte de esta ola? Sí, particularmente no alimentar a los trolls, ¿verdad? Normalmente esta figura que llamamos troll viene de la mitología nórdica, de que era un muñequito que fastidiaba la vida de los demás. ¿Cómo se alimenta un troll? Precisamente discutiendo y entrando en ese círculo de violencia. Y el llamado, sobre todo a nivel digital, es que el troll desaparece en la medida que no tiene con quién discutir. Entonces, ¿alguien quiere discutir? Bueno, para discutir se necesitan dos. Entonces, básicamente, ignorar los discursos o las discusiones, no meterse, digamos, en estos temas. Y nuevamente, alguien puede tener una posición, la puede esgrimir sin ningún problema a nivel de redes sociales, pero si alguien inmediatamente viene a pelear, no se preste para eso, y va a ver que el mismo troll va a ir a buscar a otras personas, porque se alimentan los trolls finalmente de eso, de la discusión, de la polémica y de la gente que quiere argumentar, y ahí no hay forma de ganar en ese terreno.
Y es que, no sé si me equivoco, pero es que además el solo verlo interactuar, ¿verdad? O ingresar en contacto con estos perfiles alimenta esa discusión. Sí, y algo interesante que además es que, por ejemplo, en este estudio de ONU dice que, por ejemplo, el usuario que puso más comentarios violentos hace uno cada 15 minutos. Esto me llama la atención porque o es alguien que está a tiempo completo dedicado y este puede ser, entre comillas, su trabajo. O sea, hay alguien que le está pagando para poder hacer esto, ¿verdad? O en su defecto es una persona manejando cuentas robotizadas que se dedican a esparcir este tipo, digamos, de comentarios y odio. Entonces hay que estar muy atentos a identificar ese tipo de perfiles, no prestarse para discutir y parar ahí mismo, pues la violencia en este caso digital se detiene, no prestándose a la discusión con trolls. Gracias, don Cristian. Doña Ingrid, finalmente también su recomendación, su comentario sobre este tema. Sí, creo que lo más importante es aprender que hay un comportamiento digital que tenemos que hacer éticamente y que tenemos que aprender también a vivir una sana convivencia en los entornos digitales, porque el impacto que esto tiene en nuestra salud mental, aunque hoy no lo tengamos consciente, se ve todos los días, se ve en la reacción en el cuerpo, se ve en el comportamiento con otras personas, se ve en el uso que hacemos y la relación que establecemos con los dispositivos electrónicos, si me generan estrés, si me generan angustia, si me indisponen, cómo me predisponen a tener una conversación. Desde ahí son alertas que nos van diciendo que hay una interacción que se está dando entre mi vida personal y mi vida en el mundo digital y con los dispositivos con los cuales yo me enfrento para poder hacer esa interacción, que me dan algunas alertas que debo revisar. Si esto interviene y me genera estrés y me genera angustia, si altera mi salud mental, son alertas que debo revisar para poder ser yo quien controle la gestión de esto y no exponerme a esos espacios que nos generan un impacto en la salud mental que cobra altísimos costos en la salud pública. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado en esta reflexión y esta conversación. Gracias a ustedes. Con gusto. Continuamos nosotros ahora con más informaciones del ámbito nacional. Tras semanas de discusión y luego de 7 meses de dictaminado, el Congreso aprobó este miércoles el segundo debate del crédito por $500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Con ese monto, el gobierno pagará deuda. 42 diputados lo votaron a favor, mientras que 6 se opusieron. Eliezer Feinsack, Gilberto Campos, Vanessa Castro, Daniela Rojas, Katia Cambronero y Cintia Córdoba. 10% de ese préstamo irá dirigido a la Caja del Seguro Social, es decir, 50 millones de colones, equivalentes a 25.000 millones de colones. Y el próximo martes saldrá a la venta la cuarta moneda de 50 colones de la colección llamada Fauna de los Ecosistemas de Costa Rica. El precio de esta moneda coleccionable es de 8.650 colones, con el objetivo de que estas monedas lleguen a la mayor cantidad de público posible. La venta estará limitada a 2 unidades por persona. Será un total de 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 monedas de colección en estuche, con un diseño en el que destaca la lagartija o anolis. Estarán a la venta justamente en los bancos de nuestro país. El homicidio habría ocurrido bajo un aparente engaño con la venta de un vehículo. La detención se produjo en las inmediaciones del mercado municipal de Cartago, luego de un operativo de vigilancia con el sistema de videoprotección que permitió seguir los pasos del sospechoso hasta que fue reducido por oficiales municipales. El lunes, en horas de la mañana, recibimos una solicitud de parte del Organismo de Investigación Judicial para la aprehensión de un sujeto vinculado con un homicidio que ocurrió el 30 de abril en la zona de Quircot, en Cartago. El sujeto es un hombre de apellido Rosales, de 35 años, sospechoso de un crimen que estremeció a Quircot, el homicidio del mecánico Jonathan González Carvajal, de 32 años, ocurrido bajo un aparente engaño con la venta de un vehículo. Mediante el sistema de videoprotección se empieza a monitorear zonas que él frecuentaba y se logra dar con la ubicación de este sujeto. Se le da un seguimiento por parte del equipo de videoprotección y posteriormente los compañeros de de Policía Municipal logran la detención del sujeto. El asesinato se registró el pasado 30 de mayo cuando la víctima viajó desde Tilarán, Guanacaste, hasta Cartago para revisar un pick-up que en apariencia estaba en venta, pero lo que sería una negociación terminó en una emboscada mortal. El sospechoso habría abierto fuego contra el mecánico, provocándole la muerte en el sitio. Las investigaciones revelan que Rosales presuntamente operaba bajo un modus operandi peligroso, publicando vehículos de lujo a precios bajos para atraer compradores con la intención de asaltarlos y eliminarlos. El caso permanece bajo investigación y el detenido está a la orden del Ministerio Público.
Y trascendió un video en el que un hombre dispara hacia una lapa roja en San Carlos. Al parecer este tipo de hechos son recurrentes en la zona. Los disparos fueron hechos con un rifle hacia el ave que estaba en un árbol, tal y como estamos viendo. Ya se plantearon denuncias ante el MINAE y el organismo de investigación judicial para que se investigue el aparente ataque. Al parecer, el sospechoso ya estaría identificado. Este tipo de ave es protegida por las leyes ticas, por lo que su asesinato constituye un delito sancionable. Ya se interpusieron las denuncias pertinentes tanto ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en este caso MINAE o SINAC, también ante el OIJ. Esperamos que prontamente den con los resultados pertinentes. Cabe destacar que repudiamos categóricamente los actos que fueron vistos en este video y instamos a toda la población en general a que si ven actos de este tipo se acerquen, ya sea a alguna de las instituciones que nos dedicamos a lo que es la vida silvestre, la protección de vida silvestre, o inclusive al OIJ o a las oficinas de MINAE y que denuncien. Y esta madrugada se tiñó de sangre en Nandayure, Guanacaste, luego de que un grupo de sujetos armados perpetrara un violento asalto contra un camión que transportaba producto desde Punta Arenas hacia la Camaronera Agromarina. De acuerdo con las versiones preliminares, los delincuentes colocaron un vehículo atravesado en la carretera para obligar al camión a detenerse. Acto seguido abrieron fuego en múltiples ocasiones contra la unidad, impactando el parabrisas y alcanzando a sus ocupantes. El acompañante del camión recibió varios disparos y murió en el lugar, pese a los esfuerzos de la Cruz Roja costarricense. Por su parte, el conductor resultó gravemente herido con impactos en el abdomen y fue trasladado de emergencia al hospital de Nicoya, donde permanece en condición crítica. Las autoridades policiales desplegaron un fuerte operativo en la zona para dar con los responsables. Mientras tanto, agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo y comenzaron las investigaciones para esclarecer este hecho que enluta a una familia y mantiene consternada a la comunidad guanacasteca. La Cruz Roja costarricense, a eso de las 5:30 de la mañana, recibe una alerta por medio del sistema de emergencias 911, donde reportan 2 pacientes heridos por arma de fuego. Eso en el sector de Nandayure, Carmona. Al lugar se desplaza una unidad básica del sector de Nicoya. Al llegar a la escena se encuentran 2 pacientes, los mismos, uno sin signos vitales y el otro es trasladado en condición crítica al hospital Anexión con múltiples impactos de bala. La Cruz Roja atiende un accidente acuático en el Río Grande de Terra desde la mañana de este miércoles, esto específicamente en Boruca de Buenos Aires, en Punta Arenas. Una panga volcó en el sitio y un hombre que superaría los 60 años de edad se mantiene desaparecido. Los socorristas trabajan en la zona con equipo especializado de buceo, primera intervención y ambulancias. Otro hombre que viajaba en la panga salió por sus propios medios. El día de hoy, cerca de las 10:30 de la mañana, unas personas se encontraban trabajando en el Río Grande de Terra, en la zona de Boruca, Lagarto, donde lamentablemente la embarcación volcó y solo una de las personas logró salir. Inmediatamente la Cruz Roja costarricense responde con varios equipos especializados de buceo, primera intervención y ambulancias. El gobierno nombró a los 7 miembros para integrar la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica. María Brenes es economista y cuenta con una maestría en Dirección Estratégica de Empresas y una maestría en Banca y Mercado de Capitales. María Solórzano es licenciada en Derecho y Notaría Pública, cursó la maestría en Administración de Negocios con énfasis en negocios internacionales y la maestría en Derecho Público. Anabel Chávez es licenciada en Administración. Noylin Cruz es máster en Administración de Empresas y bachiller en Administración de Negocios. Maximiliano Alvarado es máster en Responsabilidad Social Empresarial y licenciado en Administración de Empresas. Mientras que Rolando Saborío es economista, analista financiero de portafolios de inversiones. Y Javier Zúñiga, administrador de empresas, cuenta con una licenciatura en Administración con énfasis en Dirección Empresarial. Y los Estados Unidos ya presentó la acusación formal y las pruebas para la extradición del ex magistrado y exministro Celso Gamboa y 2 investigados más. Uno de ellos fue trasladado al OIJ en San José para informarlo en detalle sobre la investigación de ese país en su contra.
Desde el pasado 14 de agosto, la Embajada de los Estados Unidos presentó las pruebas y la acusación formal contra el exmagistrado Gamboa Sánchez, contra alias Pecho de Rata, y de un tercer requerido de apellidos Álvarez Alfaro. Álvarez fue trasladado este miércoles hasta el primer circuito judicial en San José. Según trascendió, fue llevado a la sede judicial para imponerse de la información del caso que tiene los Estados Unidos en su contra. El extraditable fue detenido semanas atrás por el OIJ en operación llamada policialmente como Venus. Sin dar el detalle, el fiscal general de la República, Carlos Díaz, confirmó en el programa Desde Buena Mañana de Grupo Extra que pronto la lista de extraditables se engrosará. Vienen más personas, no le puedo decir, digamos, con detalle, porque también ellos son, se reservan mucho los nombres, pero creo que podríamos estar hablando o sea, en poco tiempo, de unos 2 o 3 más. Personajes digamos, me refiero a objetivos de muy alto valor, para, tal vez no políticamente, porque podría entenderse que se trate de, digamos así, de personajes políticos o de influencia, pero sí son personas muy importantes en la actividad delictiva del narcotráfico. Se debe recordar que los 2 meses para que la DEA presente la solicitud formal de extradición se cumple el próximo sábado. El 14 de agosto se recibió las pruebas y la acusación, pero como una segunda recusación contra el juez William Serrano, encargado de las extradiciones, apenas este martes informó a las partes de la gestión del gobierno de los Estados Unidos, por lo que los 20 días hábiles de alegatos y demás diligencias que se les concede a las partes empezaron a correr este 19 de agosto. Y una información que trasciende en el ámbito. Edición de Mesa de Análisis. Gracias, Jason. Le toca a mi equipo mañana, entonces. Mañana esperemos a ver cómo le va al bicampeón nacional del fútbol costarricense. Vamos a ver. Mañana hablamos. Buenas noches, Gaby. Gracias, Jason. Un placer. Y así llegamos nosotros al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.